Buenas noches. ¿Cómo están? Bien, bendito sea el Señor. Vamos a darle la bienvenida a todas las personas que nos están mirando por internet. Y también te invito a que profeses, así que después de esto no vas a terminar igual. Los invito a que abran la Biblia en Mateo 14:22. Una palabra bastante conocida que es Jesús camina sobre el agua. ¿Estás pasando por alguna tormenta? ¿Alguna crisis? Hay varios puntos que Dios me revelaba cuando estaba meditando esta palabra. Y el primero dice: luego hizo que los discípulos subieran a la barca. Viene de multiplicar los panes, de darle de comer a más de 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños, dice la palabra. Y dice que los obligó a que subieran a la barca y que se adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Y en el versículo 24 cuenta que la barca estaba ya muy lejos y empezó una tempestad. Pero yo me quiero quedar con el 22. Viendo que los discípulos no le propusieron a Jesús otro plan, obedecieron. Habrán estado cansados porque después de la multiplicación de los panes tuvieron que ir a repartir la comida a la gente. Habrán estado ahí con Jesús, escuchando un tumulto de gente. Y ellos no miraron cansancio, solo obedecieron. Y me imagino también que habrán mirado que se venía la tormenta. Yo vivo en un pueblo y se ve bien. Acá en Rosario no tanto porque hay mucho edificio, pero se ve bien cuando viene la tormenta. Y escucho a la gente de campo y ya estoy viendo los colores de la tormenta, las figuras de las nubes. Y más nosotros ahora con toda la tecnología, que sabemos cuando vienen tormentas fuertes, cuando hay alerta, ¿no? Los discípulos obedecieron. No le dijeron a Jesús: estamos cansados, mira la tormenta, te esperamos, Jesús. No, obedecieron. Y ese es el primer punto, la obediencia. Aunque estemos pasando por una crisis, por una tormenta, obedecer la voz de Jesús. Después dice que en el versículo 23 dice: después de despedir, subió a la montaña a orar a solas. Y al llegar la noche estaba allí. Pasó tiempo con una intimidad con el Padre. Jesús, siendo Dios, necesitaba la oración, ese momento de intimidad con el Padre. Otro punto, ¿no? ¿Cuánto necesitamos de la oración? Y también veía el cansancio de Jesús, porque se quedó a despedir la gente. Y él, en la oración, encontraba el descanso. ¿Cuántas veces nosotros, en medio de nuestras crisis, cuando nos ponemos a orar, encontramos descanso, paz, sabiduría? Qué importante es esta intimidad con el Padre. Luego dice, y fíjense que llegaba la noche, y dice: antes de la madrugada Jesús se le acercó. O sea que pasó parte de la tarde, la noche y hasta la madrugada Jesús con el Padre. O sea, no fueron 5 minutos.
Ay, Jesús, tengo 5 minutos, Padre, Padre nuestro, y nada más. Un Padre nuestro, una Ave María, un Gloria, Señor, vamos, acompáñame, no. Un tiempo largo, un tiempo, digamos, muy sustancioso, donde Jesús les ponía. Jesús, me imagino que también habrá visto la tormenta y también le habrá puesto al cuidado a sus discípulos. En Juan 17 está la oración que Jesús le hace al Padre por todos nosotros. Entonces me lo imaginaba también orando así, ¿no? Con todo ese amor. Dice que la barca estaba muy lejos de la orilla y era sacudida por las olas porque tenía viento en contra. Los discípulos no se fueron para la orilla. Los vientos estaban en contra. Y el viento en contra a veces en nuestras realidades nos hacen volver al pasado. ¿Cuántas veces estamos luchando con una adicción y nos viene la tentación, o con un pecado, o con el grito, con nuestro carácter, y volvemos a caer? Y acá Dios nos marca la perseverancia. Qué importante de tener esta actitud como los discípulos, de seguir, aunque haya viento en contra. Esforzarse, pese al cansancio. Ahí está viniendo el padre Juan Ignacio, le damos la bienvenida. El padre Juan Ignacio va a estar confesando. Y Marta, ahí está, va a estar organizando a la gente que se quiera confesar, así que los invito a los que quieran, aprovechen este regalo de Dios. Y sigamos, ¿no? Teníamos la obediencia, la intimidad con Dios y la perseverancia. Perseverar aunque haya viento en contra. Aunque las circunstancias te tiren abajo, aunque te vengan los pensamientos negativos, aunque todo se vea oscuro, los discípulos siguen remando. Hoy el Señor nos dice seguir remando. Aunque todo sea no, aunque te vea oscura la tormenta en tu vida, seguir remando. Y acá hay dos actitudes. La actitud. Dice los discípulos al verlo. Repitamos, verlo. Caminar sobre el lago, se asustaron y decían, es un fantasma. ¿Cuántas veces cuando vemos algo raro en nuestras vidas nos asustamos en una circunstancia? ¿No? Pero, dice, se pusieron a gritar de miedo. ¿Cuántas veces el miedo nos paraliza? Nos hace hacer cosas que no queremos o no queríamos hacer. Pero Jesús enseguida les dice, ánimo, soy yo, no teman. Y acá está la otra actitud, la de Pedro. Pedro, impulsivo, pronto a actuar. Siempre Pedro se destacaba, ¿no? Y Pedro al oír, y digamos oír. Dice que la fe, Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír.
Dice, al oír, ánimo, no teman, soy yo, le dijo, Señor, si eres tú, mándame a ir hacia ti, sobre el agua. La barca en ese momento era un lugar seguro, ¿no es cierto? Imagínense la tormenta, los discípulos, era el lugar más seguro que había, o era la barca o se hundían. Y Pedro le dice, mándame ir a ti sobre el agua. Y Jesús le dice, ven, ¿no? Ahora yo te pregunto, ¿le harías la misma propuesta a Jesús que Pedro? ¿Estarías dispuesto a salir de tu seguridad? Ese paso en fe que a veces tenemos que dar ante una dificultad, dar un paso que no sabemos cómo resulta, pero el Señor nos está diciendo, ven. Cuando Jesús te dice, ven, obviamente en la oración le podemos decir, Señor, si vos me decís, yo voy. ¿Cuántas veces decimos eso, no? Pero cuando escuchamos que Dios nos dice, ven, ¡ay! ¿Nos tiembla un poquito la voz o no? Y Pedro hizo algo sobrenatural. Dice la palabra que Pedro salió de la barca, o sea, salió de su seguridad. Y caminando sobre las aguas iba hacia Jesús. Y ahí me quiero detener. Pedro enfocó la mirada hacia Jesús y pudo hacer lo sobrenatural. Cuando nosotros nos ponemos en las tormentas de nuestra vida, en la crisis, en el momento difícil de nuestra vida, tenemos la mirada hacia Jesús y estamos seguros. Y caminamos sobre el problema, ¿no? Él no hizo ningún esfuerzo. Y muchas veces, y tal vez te ha pasado que lo pudiste hacer y decís, ¿cómo pude hacer aquello? ¿Pude superar aquella crisis si en mis fuerzas no lo hubiera podido hacer? Reconocemos eso. Bueno, a mí muchas veces me pasó eso. Y entendí que era porque seguía mirándolo a Jesús y la voluntad, buscando su voluntad, buscando lo que Él me decía en cada momento, cada paso, teniendo obediencia, teniendo intimidad, teniendo perseverancia. Buscaba y miraba a Jesús. Iba sobre el problema. Sobre el problema. Nosotros cuando caminamos mirando a Jesús, hacemos lo sobrenatural. Vamos sobre cada una de nuestras circunstancias. Ahora bien, ¿qué pasa cuando no miramos? Cuando desfocalizamos la mirada en Jesús. Yo tengo estos lentes, son para mirar de lejos y ya necesito también para mirar de cerca. Así que cuando yo miro con unos lentes equivocados o cuando me los saco, no veo bien, veo borroso. Peor sería si yo me pongo unos lentes equivocados, permítanme. Si yo me pongo estos lentes, primeramente, estoy haciendo el ridículo, ¿no? Porque estos lentes podrían ser para otro tipo de ocasión y no para esta. Veo borroso, lo que más veo es la luz que me está encandilando y la verdad que no los veo. Y así estamos cuando vemos las circunstancias. Y yo podría decir en este momento que veo lo grande que es mi circunstancia, veo lo imposible
que me parece a mis fuerzas. Veo que no puedo con esta adicción. Estoy haciendo de la crisis algo más grande que a Dios. Y me pasa como a Pedro, me hundo. Permítanme porque no veo nada en serio. Con estos lentes equivocados, yo veo la tormenta más grande de lo que es. Pedro rompió la ley de la gravedad. Y Dios nos invita a romper las leyes naturales para entrar en lo sobrenatural. Y eso hace que veamos las cosas de distinta manera. Estaríamos lamentándonos y llorando, y a Dios nuestras lágrimas no los enternece. No mueve el poder de Dios nuestras lágrimas, la mueve nuestra fe. Si nosotros miramos con estos lentes, vamos a hacer el ridículo, vamos a hacer cosas incoherentes. Si me pondría a caminar, seguro me choco con algo. Voy por un camino equivocado, no por el camino correcto. Estoy yendo por el camino donde no voy a encontrar la solución a los problemas. No voy a tener esperanza, no voy a tener alegría. Me desfocalizo de la mirada de Jesús y mi oración sería una quejabanza y no una adoración y un agradecimiento y a estar declarando en fe, como estuvimos viendo todos estos jueves pasados, estar declarando en fe. Estaría viendo a Dios chiquitito y al problema grande. Entonces, ¿quién sería mi Dios? El problema y no al Dios Todopoderoso. En la vida podemos decir que nos hundimos, como Pedro. Pero el Señor dice la palabra que cuando Pedro se sintió hundir, le dijo, sálvame. Señor, sálvame. Y es ese clamor, es el clamor que tenemos que tener, confiado, porque él se hundía, pero sabía que al que le había propuesto, mándame ir a ti sobre el agua, sabía que lo iba a salvar. Nosotros sabemos, hermanos, que Dios puede hacer lo imposible en nosotros. Es nuestra fe, nuestra mirada la que tenemos que cambiar. Nuestro hablar, nuestro sentir. Qué bueno sería que en esta noche le podamos decir, Señor, sálvame. Y entrar a hacer esa oración en fe. No es fácil cuando vemos las dificultades, cuando focalizamos nuestra mirada en las dificultades, hacer una oración en fe. Hoy el Señor nos invita a cambiar la mirada, a ponerte los lentes de la fe, de la esperanza, de la confianza en Él, porque Él todo lo puede. Él está ahí para decirte, hombre, mujer de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste si yo estoy ahí para darte lo que necesitas? Yo suplo con tus necesidades según tu riqueza en gloria. Te basta mi gracia. Ahí en tu debilidad, ahí cuando vos no podés más, cuando ese pecado te agobia, cuando esa adicción, ese carácter no puede más, decís, Señor, no puedo más. Dios está ahí diciéndote, te basta mi gracia, porque en tu debilidad Dios se hace fuerte. Cuando la economía te está azotando, Dios te dice que es tu proveedor.
si nosotros nos pondríamos a dudar, a llorar, a quedarnos en un rincón llorando, no activamos la fe de Dios. Cuando estaba preparando la enseñanza, Dios me mostraba, cuando empecé el grupo, diciembre del 2001, estaba de 6 meses de embarazo y mi esposo me dejó. Y todo lo que implicaba la economía, la soledad, la angustia y las ganas de morirme, literal, estaban en mí. Y cada vez que pensaba en morirme, mi bebé de 6 meses de gestación pateaba de una manera sobrenatural, de una manera que tocaba mi corazón y me decía que quería vivir y quería que yo viva. Dios me regaló, a través del programa de radio y de hablar de la perseverancia, el tema de esa noche, esta comunidad. Hoy estoy levantada y pude mirar a Jesús en muchas tormentas y salir victoriosa. Y muchas veces le dije al Señor, sálvame. Y cuando el Señor extiende su mano hacia Pedro, no solo que lo salva, sino que sube a la barca y los vientos se calman. Y dice la palabra que cuando subieron a la barca, los discípulos se postraron y dijeron, verdaderamente es el Hijo de Dios. Y qué bueno sería que nosotros no necesitemos tener dificultades para saber el poder y la majestuosidad que tiene nuestro Señor. Pero a veces somos un poco duros de entendimiento. Y como nos dice el Señor acá, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Bendito seas, Señor. Ya no quiero buscar un milagro en mi vida. Quiero buscarte a ti, que eres el Dios de los milagros. Por eso, Señor, en esta noche te invito a que subas a mi barca. Yo te invito, hermano, en este momento a que hagamos sacrificio de alabanza. No es por lo que lindo o lo poco.